Bueno, mi pregunta es la siguiente y no es solo mía, como le dije, es una pregunta de un grupo, que es mi grupo de la RCC. Bueno, en la parte donde dice, en Mateos capítulo 8, versículos 14, al llegar Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este en la cama con fiebre. Jesús le tocó la mano y luego se le desapareció la fiebre y ella se levantó y se puso a atenderlo. Acá dice Pedro. Bien, a ver. También vemos en la carta de Lucas, capítulo 4, versículo 38, al salir de la sinagoga Jesús fue a la casa de Simón, Pedro, la suegra de Simón que estaba enferma con fiebre muy alta. Le rogaron a Jesús a curarse. Jesús, inclinándose sobre ella, increpó la fiebre y la fiebre desapareció. Mi pregunta es, si Pedro fue cabeza de la iglesia, fue el primer papa según la iglesia católica, fue sacerdote, me imagino, entonces, ¿por qué Pedro dice que Pedro tuvo una suegra? Por lo que llego a creer, o sea, me dice que Pedro sí tuvo una esposa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si Pedro tuvo una esposa, los sacerdotes no pueden casarse? Muy bien. Primero debo decirle que bien la Biblia dice que Pedro tuvo una suegra, pero no dice que Pedro tuvo esposa. Pero si tenía suegra, dime una cosa, si la mujer hubiese muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? ¿Tenía suegra o no? ¿Perdón? Si la mujer de Pedro ya había muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? En la carta dice que Pedro tuvo una suegra. Y si tuvo suegra, tuvo una esposa. Y si la esposa estaba muerta, tenía... No, no dice, ¿no? ¿En dónde dice? Ajá, esto es lo que yo quiero. ¿Por qué si Pedro tuvo esposa, por qué en ninguna parte dice que Pedro tuvo esposa? ¿Por qué no nunca dice Pedro estaba con la esposa y los hijos? ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta. Está bien. La primera. Realmente la Biblia no dice que Pedro tuvo esposa. Los hermanos separados sacan una cita. Si alguien la recuerda, pues sería bueno. Católica para que note la diferencia y la Biblia protestante para que note la diferencia. Que esta es la cita que los protestantes dicen, aquí está la mujer de Pedro. Vamos a ver si es verdad. Analicemos el contexto. Gracias por darme la cita, hermano. Dale. Primero, la Iglesia Católica. ¿Cómo enseña? No tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas. Ahí está. Una mujer hermana, una mujer cristiana, no habla de esposa. Ahora mire cómo lo traduce la Biblia protestante. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Por qué esa traducción es mala? ¿Por qué no es correcta? Para que los protestantes lo busquen. Porque está hablando Pablo. Y ahí está diciendo, vuelvo a leer para que ustedes cuenten, que ahí en la Biblia protestante está diciendo que Pablo era casado. Primera de Corintios 9, ¿qué? 5. 9:5. Ahí, según los protestantes, está diciendo que Pablo era casado. Ponga cuidado. No tenemos derecho de traer con nosotros. O sea que Pablo llevaba con él una hermana por mujer. Pablo llevaba una esposa con él. No dice la Biblia eso, porque versículos anteriores, capítulo 7, versículo 7, Pablo dice que él es soltero, que no tiene esposa. Entonces no puede decir que Pablo cargaba una esposa como la cargaba Pedro.